Hola, bienvenidos. Bueno, vamos a comenzar esta enésima presentación de Archicad 24, segunda por nuestra parte, donde queremos explicar, bueno, mostrar algunas prácticas de Archicad 24 justamente de esa manera, como práctica, ¿de acuerdo? Vamos a minimizar el panel de control de GoToWebinar, que es el que nos permite gestionar todos los controles de la sesión. Ya sabéis, podéis hacer preguntas a través del chat. Yo no las veré de forma inmediata, las gestionaremos a posteriori y dejaremos un espacio, si nos tiene el tiempo nos deja espacio, haremos una sesión de preguntas. Si no, las contestaremos a través de email. Bueno, soy José Juan Márquez de Archi España. Vamos a comenzar la sesión. Sabemos que hoy o Graphisoft desde la central ha liberado Archicad 24 en español. Desde el día 9 no se ha dejado de dar información sobre el programa. Hemos hecho una sesión de novedades para contaros qué es lo que incorpora Archicad 24 y hoy vamos a ver si somos capaces de mostraros, aunque no ha habido especial tiempo para hacer práctica y sacarle más jugo, pero creo que estamos en disposición de poder contar qué es lo que nos aporta en la práctica la versión 24. Dejadme mirar. Muy bien, perfecto. Veo el sonido que es correcto y la imagen que es correcta, con lo cual comenzamos la sesión. A ver, las principales novedades las podéis recoger, como siempre, a través del menú Ayuda de Archicad, que, insisto, hoy justamente se libera en español, con lo cual aquí podréis ver cuáles son las novedades que incorpora Archicad 24. En esas nuevas características, muchas afectando al Bing Cloud, que tiene muchas opciones, las contaremos. También el Bing Cloud Basic se mantiene, no hay ninguna diferencia en cuanto al Bing Cloud Basic, se mantiene. Recordad que el Bing Cloud Basic es el antiguo Bing Server, el Bing Cloud, e incorpora novedades con Archicad 24 que también explicaremos al final de la sesión. Primero vamos a centrarnos en las que son específicas y únicas de Archicad 24. No serán todas, y he venido aquí para que en algún momento vosotros lo podáis visualizar. No olvidéis nunca que tenéis disponible a partir de hoy desde la página web de graphisoft.es y en breve la tenemos disponible en Arch España. Hoy ha sido cuando se ha liberado, aún no tenemos disponible los enlaces, pero los tendréis disponible en cuanto podamos gestionar estos enlaces que, ya digo, han sido gestionados hoy. Y dentro de el apartado de soporte en descargas, podréis ir a descargar vuestro Archicad 24. Con lo cual tenéis disponibilidad de instalarlo en español y tenéis disponibilidad de ver la ayuda, esta que os acabo de mostrar como consecuencia de haberlo abierto desde el programa. Dicho esto, vamos a ver qué es lo que nos aporta Archicad 24 o alguna de las opciones que nos aporta Archicad 24. Muy bien, pues este modelo ya lo conocemos, es el que tratamos de utilizar siempre dándole práctica para que sea familiar, para que veamos cómo ha ido creciendo. No olvidemos que este modelo viene desde versiones muy antiguas y siempre ha sido capaz de actualizar o de mostrarnos cuáles son las novedades de los siguientes programas. Esto dice que el programa cambia aumentando las opciones, pero no dejando de tener las mismas opciones que incorpora. Es decir, cualquier persona que trabaje con Archicad, qué sé yo, 18, 10, bueno, incluso anteriores, nos sabrá utilizar el programa sin ningún tipo de problemas y lo que será incorporar las novedades para que vaya adaptándose al conocimiento de este. Nunca una novedad nos debería provocar un problema. Si bien hay que adaptarse, las nuevas opciones serán siempre superiores en nuestro modelo. Bueno, pues vamos a ver cuáles son las opciones principales. Mirad,
Una de las principales, y que aquí aparecen o deben aparecer, y quiero que aparezcan, es que Archicad 24 ofrece ver nuestro modelo en forma física o en forma analítica. Cuando nosotros clicamos en el apartado, y lo he llamado a través de una barra o una pestaña, perdón, una barra de herramientas, digo bien, que está disponible en los distintos entornos. Yo la he marcado en la parte superior horizontal, puede estar flotante en cualquier lugar. Y vamos a ver qué es lo que incorpora. Es decir, podemos habilitarlo, veremos Archicad o los modelos de Archicad como siempre, o habilitarlo. Este habilitarlo nos presenta el modelo de forma física mezclada en modo transparente si queremos. Ahí lo estamos viendo. Lo podemos ver así o así. ¿Y qué es lo que acaba de hacer Archicad para nosotros? Pues lo que ha hecho, vamos aquí a habilitar que estamos sin reglas. Perfecto. Decía que nuestro modelo se visualizará con elementos analíticos. Los elementos analíticos serán 1D y 2D. Los 1D, evidentemente, son elementos de barras y los elementos 2D serán de superficies. Vamos a echarle un pequeño vistazo a esto para tratar de darle, a ver qué nos incorpora o cómo nos ayuda para comunicarnos con los ingenieros, que es la gran meta de todo esto. En principio, el método analítico se conecta de forma directa con dos programas, Risa y Skia, pero ya veréis ahora que no solamente se conecta con estos dos, puesto que nos va a permitir utilizar el IFC como elemento de conexión de momento, hasta que otros programas lean los XLS, que serán los que, perdón, XLMs, serán los que nos permitan hacer una conexión más fluida, pero el IFC también lo va a permitir y si no, lo veréis enseguida. Mirad, decía que podíamos verlo con la mezcla de los elementos transparentes. También podremos ver, aquí lo estamos viendo, los elementos de nodos, de cómo se limpian, no, de cómo terminan, cuál es su geometría de inicio y final de esos elementos 2D y 1D que hemos llamado. Podremos verlo también los nodos, luego veremos cuáles son estos elementos de entregas, bordes y demás. Podremos ver, estoy haciendo clic en cada uno de los elementos para que no se mezclen y se diferencien, las secciones de cada elemento. Estas secciones, si hubiese segmentos, siempre será una sola sección, que luego el programa de estructura será el que se encargue de determinar cuáles son las distintas secciones, evidentemente. Podremos ver también la dirección de los elementos a la hora de ser calculados. Podremos ver que los elementos sean transparentes o no, los que son 2D. Y si tenemos habilitados los nodos, estos nodos también podremos hacer que sean transparentes. Vemos ahí cantidad de nodos, más de los que esperaba al abrir el modelo. Por cierto, importante, y siempre se cumple en Archicad. Tengo 3 Archicad abiertos, porque quiero explicar la parte de Bing Cloud, de trabajo en grupo, para ver cuál es la coordinación. Aún así, estoy en una máquina de 8 GB de RAM y con un i7 portátil, desde casa. Es decir, no necesitamos, como siempre, grandes máquinas para trabajar con Archicad. Cuando más grande sea el modelo, evidentemente, más necesidades de hardware tendremos, pero aún así veréis, creo que se va a ver claramente, que Archicad no necesita grandes requisitos, como siempre mantuvo. Archicad 24 es rápido y no necesita más requisitos de los que necesita el sistema operativo. No voy a decir Archicad 23 o Archicad 22, ¿vale? Muy bien, pues continuamos. Voy a apagar las opciones del nodo y quiero mostrar algunas cosas. Cuando yo he visualizado el modelo físico, ha habido cambios a los ejes o a distintas caras de los elementos de cómo está configurado el modelo físico con respecto al modelo analítico. Estas opciones, vamos a verlo aquí, las podemos
modificar por reglas. Quiere decir que nosotros podemos crear reglas, voy a llamarle ahora JJ a la regla que voy a crear, y estas reglas van a ser cómo se comportan los elementos analíticos con respecto a otros elementos. Es decir, podemos decirle que, aquí vemos las distintas opciones, un elemento, podría ser una viga o un pilar específicamente, pero podemos decirle que un elemento 1D, sería esta la opción, ya sea viga o pilar, como barra, como elemento barra, se va a comportar contra un elemento 2D, podría ser, o un elemento también 1D, y puede ser uno contra el otro o ambos de ida y vuelta, para ver que los elementos cómo se van a entregar unos contra otros, para que luego los elementos sean a ejes o a caras superiores, o lo veremos enseguida, creo que se entenderá. Y las opciones de cómo se comportan en estas reglas serán de alargar o reducir, las dos cosas, lo que necesite, alargar, reducir como opciones diferentes, desplazar. Cada una de estas opciones nos lo muestra el diagrama, es decir, cuando voy eligiendo me explica o intenta explicarme qué es lo que va a hacer cada una de estas opciones. Incluso podemos coaccionar para que se mueva en distintas medidas. Insisto, esto es muy importante de cara a que no tenemos nada que conectar con un programa de estructuras, no nos olvidamos de esto. No tenemos que hacer ningún tipo de reglas, no tenemos que hacer nada, guardamos IFC, lo mandamos donde sea. Pero si tenemos ya, y con el tiempo vamos a ir teniendo la mejor control y nuestro especialista o la persona con la que nos coordinamos nos lo va a ir diciendo, pues sería muy interesante que tuviese los ejes a la cara superior o a la parte inferior o donde fuese, donde incluso cada uno de los elementos de forma independiente. Muy bien, pues si yo le digo que los elementos 1D y 1D se alargan o se reduzcan y creo esa regla, ahí lo estamos viendo, es tan sencillo como esto, y que además tenemos distintas opciones de reglas de ajuste, que los elementos, los bordes, vemos que se muestren o para extremos y bordes sin conexiones que considere como rígido o incluso puedan trasladarse y moverse. Incluso podemos, luego lo veremos, que las aberturas que haya de un patinillo o de elementos que son muy pequeños, aberturas que son excesivamente pequeñas para no tenerlas en cuenta de cara al cálculo estructural, pues las ignoremos, ¿de acuerdo? Entonces nosotros lo que vamos a hacer aquí es únicamente esta regla para explicarlo y luego aplicaremos las reglas necesarias para hacer que nuestro modelo se vaya donde tenga que irse. Cuando irse me refiero a trasladarlo con las opciones que a nosotros nos interesan. Si le decimos OK y estamos un poco al tanto, vemos que de esta manera no ha habido grandes cambios. Los elementos 2D contra los elementos 1D no ha habido cambios importantes. Sí, los ha habido, pero no ha habido cambios importantes. Si aplicamos las reglas de hormigón, por ejemplo, donde vemos que los pilares se desplazan, se alargan y se reducen cuando son 1D y 2D, no vamos ahora a ir creándolas, vemos cómo esto ya se limpia bastante. Y los elementos verde son, digamos, los correctos, los elementos naranjas son los que habría que revisar. Esta revisión se puede hacer creando reglas más estrictas o con más márgenes, o podemos hacerlo también a través de las nuevas herramientas que son apoyo estructural y vínculo estructural. Es decir, podríamos unir los elementos insertando, al igual, bueno, no los he marcado aquí en la herramienta, en la barra de herramientas para no confundir a nadie y separarlos, pero estos elementos en los entornos de trabajo lo tendremos dos elementos nuevos, apoyo estructural y vínculo estructural. Por cierto, si bien me he movido toda la vida con la arquitectura, también con programas de estructuras y con alguna vez se hizo cuando era estudiante y demás, cálculos de estructuras, si alguna cosa que veis que de cara a los programas de estructuras no es correcta, hacedmelo saber, que no hay ninguna pega en corregir, no hay ningún problema en aprender todos los días, ¿de acuerdo? Muy bien, pues decía que nosotros decimos que queremos poner un vínculo donde podemos insertar. Vamos a apagar momentáneamente para que se vea esto que estoy diciendo. Es decir, podemos elegir este elemento. Estoy insertando, aunque no estén alineados los elementos, un vínculo entre los elementos. Este vínculo podrá ser
absolutamente manual o incluso con la barra espaciadora diciéndole que se unan los elementos. Este vínculo, si ahora habilito estos elementos, vemos como ahora sí aparece. Es decir, los elementos estando en distintos planos podemos unirlos entre sí. Podremos unirlos entre sí y Archicad lo va a ir marcando, mostrándonoslo. Además, podemos, en el caso de que necesitemos algún apoyo, no será aquí el caso porque esta pérgola, o lo que figuraba como una pérgola, está volado. Voy a volver también aquí a apagarlo. ¿Qué es el elemento apoyo estructural? Bueno, pues cuando necesitemos, ¿veis? Ahí aparecen específicamente un punto cuando estamos encima de un extremo. Ahí, cuando estamos a lo largo de un elemento y que podemos configurarlo, los distintos apoyos, y si es una superficie, un elemento 2D de esta parte física, perdón, analítica, pues todos esos apoyos. Apoyos que lo voy a explicar o voy a tratar de explicarlo con un solo elemento, es decir, ahí, si lo insertamos y lo seleccionamos, esta nueva herramienta nos permitirá, bueno, entrando en definición, veis que aparecen que sean sistemas globales o locales de la parte apoyada y esto es muy importante, la rigidez. Vamos a ver cómo Archicad nos informa de esta rigidez y si son tanto, ahora lo veremos en este elemento que acabamos de insertar, como en este. Este le vamos a decir que sea en el eje X, en el eje Y y en el eje Z rígido. Vemos cómo cambia el icono, es decir, esto nos está indicando que en esta rigidez traslacional es rígido. Si además cambiamos y le decimos que también en el rotacional es todo rígido, cambiará a otro icono que nos permite ver que este elemento es rígido en ambos sentidos. ¿De acuerdo? Vamos a dejarle, bueno, no vamos a dejarle porque lo vamos a borrar. Quería explicar esta opción y vamos a borrarlo. Esto es un apoyo que hacemos nosotros de forma absolutamente personalizada. Además, lo mismo, si nosotros entramos en la definición de nuestro elemento, podemos hacer que sea tanto en el eje, en el extremo inicial o no, que sea rígido igualmente. Vemos que puede ser rígido o puede ser, y aquí ya muchas más opciones, libre, personalizado. Esto seguramente muchos de vosotros, si tenéis experiencia de estructuras, sabréis cómo se comportan en los programas de estructuras, ¿de acuerdo? Aquí le podemos decir OK y ahí aparecerá, ahí veis cómo cambia el icono también y cómo podemos hacer que uno sea rígido o no desde nuestro modelo, ¿de acuerdo? Bueno, esto es cuando no están conectados entre sí, ¿vale? Pero cuando las reglas ya los solucionan, no habrá nada que decir sobre esto. Bien, nosotros esta estructura no hubiésemos tenido ningún problema en sin hacer esta opción analítica, perdón, sí, digo bien, analítica, haberla mandado a un IFC. Vamos a centrarnos hoy en la parte metálica y veréis por qué, que creo que es muy interesante. Me he movido todo el rato en la estructura que ya teníamos de otras veces mostrada. Aquí vemos toda la estructura y tenemos elementos que específicamente creo que sean metálicos y además los construimos con versión 23 como consecuencia de las nuevas opciones que incorporaban la viga y el pilar. Vamos a irnos a explicar esto. Mirad, todos los elementos, si queremos que tengan un componente analítico, han de ser de carga. ¿De acuerdo? Entonces, si yo le digo aquí que este elemento o estos elementos se muestren núcleos de elementos de carga, no se muestran, porque esos elementos hasta ahora no tenían ese atributo. Vamos a seleccionar todos y vamos a decirle desde el menú edición, en series de selección, que es la que nos permite darle atributos generales a todos los elementos independientemente de su herramienta, que no son indefinidos, que hasta ahora lo eran, sino que son elementos de carga. Como consecuencia de eso, ahora ya sí podemos visualizarlos como elementos analíticos. Y aparecen las barras de los elementos.
aquí estamos en la misma situación. Ahí nos acercamos y pues no está muy bien arreglado esto. Bueno, si aplicamos las reglas, sí, vemos aquí la de acero, le decimos aquí OK. Ahora, aquí sí, Archicad hace que los elementos estén perfectamente, bueno, vamos a mostrarlo así para que se vea, nos lo marca perfectamente cada una de estas opciones. Yo he dicho que todos estos elementos sean ahora de carga, donde me deja unos pórticos, unos pilares que están ahí exentos, que no he conectado con la estructura de hormigón y que a mí me interesan estos elementos que pretendo que sean analíticos de estructuras metálicas. Muy bien, pues vamos a hacer lo siguiente. Para ver cómo esto podemos llevarlo a un programa de estructuras, vamos a seleccionarlos. Solamente esta parte de la pérgola. Quiero que sea totalmente llevada a un programa de cálculo de estructuras metálico. Importante decir, es experimental, pero la tenemos disponible. Cuando digo experimental es que dentro del entorno de trabajo, en el menú más opciones, o en el apartado más opciones, tenemos la posibilidad de activar importación-exportación de modelos de análisis estructural a IFC. Al igual que como novedad Python, que está dentro de Archicad 24, también lo tendremos disponible. Si la activamos, tendremos disponibilidad de utilizar la paleta de Python para hacer programaciones. No vamos a explicarlo hoy, entre otras cosas porque no he tenido opción de desarrollar nada con Python, pero si tenéis, lo podéis hacer perfectamente y seguramente en seminarios posteriores nosotros también lo explicaremos. Muy bien, pues, ¿qué he conseguido con esta opción? Mirad, si le digo guardar como, cuando le decimos guardar como, los elementos seleccionados solamente, y tenemos, como siempre hemos tenido, la opción de IFC. Esto sería la opción de IFC general, digamos, la que hemos tenido hasta ahora. Por cierto, esta opción que voy a utilizar ahora, modelo de análisis estructural, aparece por esto que he habilitado en el entorno de trabajo, es con IFC 2x3, ¿de acuerdo? 2x3. Además, tenéis aquí el formato analítico estructural, SAF, que es el XLSX, que es pues, un formato como si fuese un Excel que entienden los programas de estructuras. En este caso, específicamente podemos mandárselo, como decía, a Risa y Esquía, pero lo entienden muchos programas internacionalmente en todo el mundo, con lo cual nosotros, como ahora no tengo información de quién lo entiende, de qué programa en español no hemos tenido tiempo de verlo, el IFC es un estándar. Si hablamos de OpenBean, vayamos a por el OpenBean, ¿de acuerdo? Vamos a poner aquí pérgola. Guardamos como pérgola y le decimos que guardar. Bueno, no sé si va a ponerle la extensión IFC, con lo cual ante la duda y para no tener problemas, vamos a ponerle pérgola IFC y le decimos guardar. Muy bien, pues no solo quiero guardar la pérgola para ver las diferencias de cómo lo guardamos y qué es lo que nos incorpora también otra herramienta que vamos a ver a continuación dentro de todo esto, que es comprobar el modelo. Vamos a ver. Mirad, selecciono estos pórticos, no están unidos con las correas, no le he puesto correas, he seleccionado únicamente los pórticos de forma exenta y lo que vamos a hacer es también guardar como solo estos y le vamos a decir aquí pórticos. No vamos a ponerle tildes para no tener problemas de cara a los distintos programas. Perdonad que pongo aquí un punto. Pórticos IFC. Le decimos igual, elementos seleccionados únicamente. Muy bien, pues vamos a ver dónde podemos mandarlo. Claramente podríamos mandarlo a cualquier programa de estructuras que vosotros utilicéis. Yo tengo Zipe de manera experimental para hacer las pruebas de conexión y no voy a irme a ZipeCat, evidentemente, a abrir un modelo que siempre he podido abrir con estas opciones de IFC. Quiero irme a algo que hasta ahora no hemos podido recoger y sabiendo, si alguien lo sabe mejor que yo que me corrija, que Zipe 3D, que es estructura metálica en 3 dimensiones de Zipe, una vez calculado podrá conectarse con ZipeCat. Pero
No pretendo hacer que sea así, sino estoy ahí hablando de estructura metálica, con lo cual si hablo de estructura metálica me mantengo aquí. Le digo que quiero abrir un fichero nuevo, aceptar, y me dice que quiero introducir un IFC. Le decimos aceptar y voy a decirle cuál es el archivo que quiero recoger. Tengo aquí Pérgola, le decimos abrir, hace la recogida de datos, me enseña el modelo, tal y como lo tiene Archicad o el IFC, mejor dicho, le decimos siguiente, bueno, una serie de atributos de código técnico, el cuadro de características estructurales, aceptamos y nos habla de distintas secciones que aparecen, ¿de acuerdo? Le decimos terminar y aquí aparecen ya insertado nuestros elementos, donde efectivamente, aunque aparece todavía los nodos, aparecen unidos entre sí, es decir, esos elementos están unidos entre sí. A partir de aquí nosotros podríamos perfectamente eh, eh, calcular nuestro modelo haciendo que las articulaciones o las uniones entre los elementos o cómo son los elementos nos apareciesen perfectamente. Mejor dicho, nos calculase perfectamente. Yo no sé hacer un cálculo en este entorno, cometería muchos errores, no me atrevo, no es este el caso, pero esta información que hasta ahora no hemos podido mandar a la parte analítica de CIPE ya sí la podemos enviar perfectamente. Muy bien, pues esto lo he hecho con la pérgola. Vamos a irnos a los pórticos. Si me voy a uno nuevo, donde voy a decirle que este nuevo sea aceptar, y de igual manera le digo que recoja el fichero pórtico, el IFC pórticos, también aparece. Donde aquí aparece, bueno, ya aviso antes de nada, pero ¿quién no lo va a decir esto? Nos lo va a decir Archicad, o pretendo que nos lo diga Archicad. Aceptamos de igual manera y le decimos terminar y allí aparece nuestro modelo perfectamente unidos los elementos, perfectamente unidos, pero esto también está unido, pero aquí veo algo que no es correcto. Bueno, lo veo yo porque seguramente cuando lo envíe al programa de estructura, oye, aquí no, algo tienes mal. Mirad, es esto, pero esto verlo desde muy lejos es muy complicado. Yo podría hacer un vínculo, pero vamos a ver qué es, cómo nos ayuda Archicad a controlar esto. Mirad, si ya no están aplicadas las reglas y las reglas no han solucionado esto, lo que puedo hacer es decirle que me haga un chequeo del modelo físico, que lo haremos luego, es el de toda la vida de Archicad, y el análisis estructural, donde yo puedo decirle cuáles son las cosas que tiene que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Sin conexión de parte lo tengo deshabilitado, rotura de continuidad también, ahora entenderéis por qué, y que los nodos sean más cercanos que una medida concreta, pues lo voy a habilitar, ¿vale? Vamos a decirle que compruebe y entonces me dice nodos muy cercanos. Nodos muy cercanos, me habla de una viga y un pilar, le digo que me los enseñe y efectivamente me lleva ahí. Para que yo o lo resuelva o haga una unión entre elementos con esa herramienta que hemos utilizado. Con lo cual vamos a tener la oportunidad de que Archicad nos haga, siempre cumpliendo una serie de reglas, cuáles son los requisitos que necesitamos para que nuestro modelo físico, analítico, perdón, sea lo suficientemente bien construido para que luego llegue a donde tenga que llegar correctamente. Insisto, podríamos un vínculo, guardaríamos de nuevo y ya tendríamos esto solucionado. O podemos hacer otra cosa, que es pues arreglarlo. Cuando digo arreglarlo es que si yo no hace falta que me vaya a ninguna vista, reviso esto, efectivamente, veo que aquí tengo un perfil y aquí por otras circunstancias tengo otro perfil. Pues lo que vamos a hacer es decirle que coja los atributos de este perfil, que es el que debería haber tenido, entre otras cosas, y que se los dé a este otro. Vemos cómo cambia y de forma automática, no necesito aplicar reglas, ya están aplicadas, no necesito hacer ningún tipo de vínculo de los elementos, directamente si lo apago aquí, ¿vale? Ya lo tengo resuelto. Ahora podría perfectamente enviarlo de nuevo, guardar como IFC y tendría perfectamente unido mis elementos. Es decir, lo que queremos es que Archicad se encargue, si yo ahora quito esto y le digo de nuevo que me haga esto que estaba diciendo,
calidad del modelo y le digo que compruebe, no hay nada. Ya no hay ningún error de los que estamos diciendo que aparecían antes. Ha aparecido un error, podrían haber aparecido 100 o 500, depende como yo hubiese. De hecho, si yo ahora dejo de aplicar reglas, para que se vea esto, dejo de aplicar reglas, sin reglas, vamos a ver si esto es cierto o no lo que estoy diciendo. Si le digo que aquí haga una comprobación de la calidad del modelo, le digo que comprobar, vemos, ¿veis? Aparecen muchos más problemas. Y las reglas las podemos hacer tantas como queramos. Es decir, yo he aplicado aquí una serie de reglas que he creído suficientes para estructura general, de hormigón o de acero, y estas son las que estamos aplicando. Pero podemos hacer los cálculos con las reglas que no, o mejor dicho, la comprobación con las reglas que nosotros determinemos. Muy bien, pues una pinta excelente, buenas opciones de comunicación, con algo que no nos podemos comunicar hasta ahora, Zipe en este caso, y bueno, pues vamos a cerrar Zipe para que no nos quite, si bien siempre digo que nuestra máquina es bastante justa, pero no voy a exigirle más de lo que debo, ¿de acuerdo? Vamos a, aquí no, grabamos y continuamos. Ya hemos visto que podemos verificar nuestro modelo. Bueno, mejor dicho, hasta aquí la parte de analítico, de comprobando nuestro modelo, y ahora vamos a ver otras opciones que serán mucho más precisas, no, mucho más completas con la parte de BeamCloud. Mirad, tenemos el modelo de nuevo y una herramienta que, ya digo, se utiliza o se puede utilizar en un modelo sin más de Archicad para hacer comprobaciones de vistas, para comprobaciones de distintas soluciones del modelo, para ver comprobaciones de los módulos vinculados y BeamCloud para antes de o después de enviar a recibir comprobar que la información que me están enviando es la correcta o no. ¿Vale? Esto es un poco parecido a lo que teníamos con comparar dos modelos IFC, pero mucho más exclusivo, mucho más específico y mucho más potente. Vamos a verlo. Y vamos a verlo de la siguiente forma. Primero vamos a comprobar versiones de una solución de otro modelo. Es decir, yo tengo aquí una vista en 3 dimensiones y yo puedo tener otro proyecto donde esta solución no es la misma, es otra solución. Hasta ahora podría abrir uno, abrir otro, mirarlo, pero no podía contrastar estas opciones. Nosotros podemos comparar modelos donde le podemos decir que el modelo actual se compare con algo que lo haremos del modelo actual también, o buscar un archivo o incluso desde el BeamCloud. No olvidemos que ahora el BeamCloud tiene la posibilidad de no solamente soportar PLNs, no, archivos de Archicad, mejor dicho, sino que también va a soportar mod, archivos de analítico de estructuras, muchas opciones de archivos. Lo intentaré explicar luego. Bueno, pues busco un archivo donde voy a decirle que tengo en este otro, vemos que este es C, este es D, donde me encuentro, una distinta solución que hice y le digo que abra este modelo. Entonces, lo que hace ahora es gestionar que efectivamente cómo son sus elementos y los comparo. Y vamos a explicar esta herramienta. Está haciendo la comparación de ambos para explicarme o para intentar explicarme, y a ver de qué manera lo hace, cómo es la diferencia entre estos dos modelos. Mirad, estoy viendo la ventana 3D y efectivamente veo objetos. Bueno, los cambios, en este caso son objetos premeditadamente, para que sea más fácil su explicación, donde podemos verlo absolutamente transparente los elementos que son comunes o parte del modelo o totalmente, bueno, mucho menos translúcido. Vamos a decirle que sea así, lo veremos más claro. Y después podemos decidir qué elementos están en el modelo actual, qué elementos están en el otro modelo y verlos unidos. Y además, no solo eso, sino que podremos determinar dónde están unos y otros. Y no solo determinar cuáles son unos y otros, listados por los elementos, sino que también determinaremos cuál ha sido qué es lo que ha provocado esa detección de
de diferencias, ¿no? Su estado, su origen, la herramienta, la clasificación, y también nos listará cuando le digamos clic. Ahora no solamente nos va a decir que es un objeto, sino que es de mobiliario y que es el objeto el que sea, ¿vale? Con lo cual podemos determinar o podemos decidir, mejor dicho, y en el orden que nosotros queramos, qué es lo que va a tener en cuenta. Que el método físico no esté bueno, esto para los objetos no es importante, pero cuando un pilar toca un forjado, pues ya también va a salir que el forjado ese va a verse afectado precisamente por esto que estamos diciendo, de la conexión entre elementos, reglas y demás. O también vemos que podemos personalizarlo. Bueno, ahora no ha lugar a personalizarlo, puesto que no tenemos ninguna regla, creo que lo veremos, sí, dará tiempo a verlo con el Teamwork. Pero aquí estamos viendo las diferencias entre uno y otro. Perdón, estaba intentando estos. Que además, si no nos acordamos bien nosotros, sería muy habitual o muy recomendable hacer el qué. Pues llamar a añadir incidencias. Vamos a ver qué es esto de incidencias. Todos los elementos vamos a decir que los dos, porque lo vamos a ver mucho más claro en la parte de BeamCloud, pero aquí también se puede utilizar. Es decir, yo me puedo poner notas a manera de incidencia que añaden una nueva incidencia. Aparece el gestor de incidencias donde digo, pues, revisar soluciones sí, revisar. Voy a poner revisar ahora sin más. Le decimos aquí OK. Donde vemos que aparecen, y estos son los conceptos que tiene el gestor de incidencias, donde vemos que hay 33 elementos, ¿verdad? Y esos 33 elementos me va a permitir, vamos a hacerle aquí un clic, que Archicad nos lo seleccione, ahí lo estamos viendo. Este es uno y este es el otro. Este es el que está seleccionado, ahí lo vemos. Esa pata en alámbrico es la que está seleccionando en el otro lado, en el lado de nuestro modelo. Con lo cual nosotros podemos seleccionar los elementos. ¿Veis? Este es un elemento, el mismo elemento, en una solución, en otra solución. Cómo cambia de uno a otro y podemos gestionarlo perfectamente para ver de qué se trata y cómo se trata. No olvidemos que nosotros podemos modificarlos o llevarlos a los apartados de estas incidencias. Creo que esto se verá más claramente en el BeamCloud, pero podemos aquí hacer de estas anotaciones, marcar qué es lo que nosotros queremos o qué es lo que nosotros queremos. Además, podemos crear con esto nuevas incidencias, es decir, eliminar de la incidencia podemos quitarlo, pero decimos, podemos seleccionar un elemento y decirle que me guarde la vista por si luego no me acuerdo cuál era y muestra la vista cuando yo venga aquí dentro de un mes o dentro de un tiempo, yo podré saber en todo momento a qué me estoy refiriendo con estas opciones. Solo diferenciando dos distintas soluciones de dos modelos diferentes que tengo. No me voy a extender más con esto porque creo que vamos a verlo repetidamente y, bueno, va a ser excesivo, creo. Así que vamos a hacer lo siguiente. Mirad, vamos a seleccionar todos los objetos y vamos a quitarlos. Ya no tengo ninguna incidencia. Incluso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamar aquí a este. Vale, cancelamos. Esto es la información de la incidencia. Vamos a llamar aquí. Este revisar que he llamado, que podría verlo o no, ¿vale? Vamos a deshacernos de él. Vamos a borrar. Nos quedamos sin estas opciones de marca. Así que cerramos, nos avisa de que no se ha guardado nada, le decimos continuar y nos quedamos con nuestro modelo tal y como estaba, sin ninguna conexión a esa comparación. ¿Por qué he dicho que vamos a verlo muy repetidamente? Porque podemos, aparte de, mirad, si nosotros tuviésemos módulos vinculados en nuestro modelo, este no es el caso, pero tuviésemos módulos vinculados, dentro del gestor de módulos vinculados, antes de actualizar cualquier módulo que tuviésemos, podríamos comparar el modelo, habilitándolo, y antes de actualizarlo, ver la diferencia, qué es lo que ha cambiado de los módulos en nuestro modelo. De esta forma también tendríamos control de qué ha cambiado antes de recogerlo en nuestro modelo. Esa sería otra opción. Y la otra opción es la que quiero mostrar ahora. Mirad, yo tengo aquí esta solución que hemos estado viendo y tengo esta otra. Vemos esta y esta. Vemos pequeñas diferencias. Son las mismas que hemos puesto en el otro modelo, pero están dentro de mi proyecto. Es decir, que yo puedo hacer que
vistas o estados incluso de rehabilitación de mi modelo se comprueben unas con otras. Es verdad que yo puedo hacer estados de rehabilitación con la herramienta de rehabilitación, pero no puedo verlo de esta manera. Con lo cual vamos a ver esto. Es decir, me voy a poner en una de ellas, le digo de nuevo comparar. Son distintas oportunidades que tenemos de nuestro modelo, perdón, de utilizar esta herramienta. Los dos son comparar modelo actual, pero le digo que voy a comparar no la misma vista, sino en un lado una vista y en el otro lado otra vista. Al decirle comparar del mismo proyecto, va a mirar dos vistas diferentes que yo puedo determinar qué es lo que tiene que diferenciar. Es decir, yo puedo decirle que diferencie, ahí lo estamos viendo, ese es el modelo, estamos viendo algo absolutamente parecido a lo que acabamos de ver leyendo a otro proyecto. Ahora está leyendo de las mismas vistas de estados de rehabilitación de uno y otro. Claro, decía yo que podemos determinar, bueno, el modelo físico para que ese forjado no se vea afectado desaparecerá. El forjado ya no se ve afectado porque tocaban elementos de al mezclarse lo tocaban, pero aquí vemos nuestros elementos de igual manera en un lado y en otro. Con lo cual, de esta forma, podemos ver muy claramente las diferencias de dos vistas de nuestro modelo. Sigo con esta idea. He hecho que dos elementos, dos estados de rehabilitación se visualicen con comparar. Pero también podemos hacer lo siguiente. Es decir, yo tengo esta... voy a hacerlo... Sí, a través de esta vista y esta otra vista. Esta es la planta baja con muebles y esta es la planta primera con muebles. Muy claro el cambio que se va a ver, aunque veamos, no siempre tiene que ser un estado, mejor dicho, a ver si lo explico bien, no siempre tiene que haber un cambio del modelo. Pueden ser cambios de qué diferencia hay entre una vista y otra. A veces por capas o por algún tipo de elemento no somos conscientes de verlo y necesitamos que Archicad nos lo avise. Pues mirad, de igual manera me voy a comparar modelos y le digo que sí, el modelo actual, sí, el modelo actual, ¿verdad? Y vuelvo a decir lo mismo, pero ahora ya no va a ser una diferencia por elementos. Mirad, bueno, sí, evidentemente por elementos va a ser, pero vamos a ver la diferencia entre una y otra vista de forma muy clara. Aquí vamos a ver el modelo, así. Y aquí lo que Archicad me está diciendo es que la diferencia entre la vista de la planta baja y la planta primera es toda esa información que está arriba. No pensemos en las propias plantas, evidentemente, sino que en algún momento yo creo vistas que no estoy controlando correctamente, o se me escapa una capa, o se me escapa algo, y yo puedo determinar qué diferencias entre una y otra para decir que los elementos aparezcan o no aparezcan y controlo mi modelo, mis vistas perfectamente. Incluso haciendo fases de construcción, ¿no? Yo puedo ir viendo cómo va añadiéndose o cómo van elementos creciendo, porque puedo ir diferenciando entre un estado u otro de forma gráfica. Por ejemplo, una aplicación más de opciones de comparar el modelo, que cerraremos cuando vayamos a la parte de BeamCloud. Bueno, seguimos. Bueno, Páramo. Seguramente todos ya habéis echado un vistazo a esta parte de Páramo. Desde hace muchísimo tiempo el GDL se atraganta, es una cosa que requiere mucho tiempo, mucho estudio. Bueno, hay el que le gusta o el que le gustaría que le gustase, pero no hay tiempo para ello. Somos arquitectos, somos proyectistas y programar, a algunos sí les vendrá bien, pero otros no. Esta parte de Páramo puede ser muy interesante porque con muy poco esfuerzo y aprendizaje podemos hacer cosas, creo que importantes. Ya habréis visto vídeos, porque están en YouTube, también se han hecho en las presentaciones, no sé hasta dónde lo he visto. He querido hacer algo que me va a permitir no solamente hacer un objeto, sino que interactúe con mi modelo. Y esto creo que es interesante porque Páramo nos lo permite. Vamos a ver de qué manera lo explico. Mirad, quiero poner algún tipo de parasol para este muro cortina que teníamos aquí. Y quiero que el parasol tenga una serie de características. Vamos a verlas. Mirad, me voy a ir a la herramienta objeto.
Y dentro de los objetos me voy a ir a la biblioteca incrustada. Y dentro de la biblioteca incrustada me voy a ir a páramo. Y en páramo voy a irme a solo. Bueno, he creado varios objetos haciendo algún tipo de prueba, pero creo que este es el que mejor lo explica lo que quiero hacer porque lo iré modificando conforme vosotros lo vais a ir viendo, si soy capaz de explicarlo correctamente. Vamos a decir aquí OK. Y vamos a insertarlo en la intersección de esta arista con el suelo. Perdón, a ver que no me la ha cogido bien, creo. Ahora sí, a ver, esa arista con el suelo. Ahí lo inserto. Muy bien. Vale, pues he insertado un objeto que es un bloque y veréis enseguida por qué, aunque ya está algo trabajado para no tener que explicar todas las opciones, pero es un pequeño bloque que se comporta con la paleta flotante. Yo puedo decirle cuáles son sus dimensiones gráficamente y incluso le podría decir aquí que su ancho es otro. Sería como un muro, ¿no? Casi, pero un objeto en este caso. No voy a modificar más. Vale, una vez insertado, lo podemos ver en la planta. Es ese elemento que acabo de insertar. Y ya sea en la planta o en la ventana 3D, vamos a empezar a editarlo. Si lo selecciono dentro del apartado Archivo, Biblioteca de Objetos, tenemos tres opciones para páramo. Nuevo, podríamos crear uno nuevo. Abrir el existente, que es el que tengo seleccionado. Y gestionar el administrador de los objetos páramo que tenga, para poder abrir uno u otro, duplicarlos y demás, importarlos, exportarlos. Pero nosotros ahora vamos a abrirlo y vamos a ver qué es el entorno de páramo y qué tiene este objeto. Aquí está lo que hemos recogido. Sus dimensiones generales son estas, que podremos modificar tranquilamente, tal y como hemos hecho, de forma gráfica. Y estos son los apartados que podemos ir, bueno, que tiene páramo porque el Header es más grande que esto, pero aquí estos serán suficientes para ayudarnos a introducir, creo, modificaciones. ¿Qué pueden hacer que los elementos se modifiquen? Hago aquí dentro doble clic y vemos que pues aquí dice plumilla, va a ser más claro, bueno, no voy a dejar de ponerlo, pluma, y que es falso o verdadero para que se visualice en las opciones del objeto. Cuando yo entre en la definición del objeto, si es true estará y si es false, pues no estará. Pero en la plumilla no se va a ver muy claro aquí, pero sí será en la superficie, ¿verdad? Yo le digo aquí superficie y si yo aquí le digo que la superficie es roja, pues aquí cuando le diga OK será roja porque le está afectando a quién. Está conectado con la superficie del bloque que hay aquí. Es bastante sencillo, algunas cosas se complican un poco más, pero bastante fácil de entender a la hora de conectarlo y demás. Vamos a mantener ahora la pintura azul. Bueno, lo dejamos en roja, no hay ningún problema. Le decimos aquí cancelar, nuevo cambio. Lo dejo en rojo. Va a ser más llamativo. Bien, entonces aquí las opciones que tenemos es que puedo modificar el perfil, el ancho del perfil, puedo modificar, bueno, esto con un doble clic y escribiendo lo que nosotros queramos estará en castellano. Yo lo he ido poniendo en castellano, pero como lo he partido desde cero luego, pues he vuelto porque cuando nosotros, ahora lo veréis, cuando insertamos nos aparecen estas opciones primero en inglés, pero no habrá ningún problema en cambiarlas. Así que lo que vamos a hacer es, bueno, explicar un poco qué es lo que aparece, pues modificaciones de sustracción, divisiones, que va a hacer aquí una parábola, no la entendemos muy bien, tampoco tenemos, ahora veréis en cuanto lo ponga en uso, lo veréis. Y ese es el bloque que estamos modificando. Pues mirad, es sencillo el entrar a decirle que quiero hacer un movimiento. Así que si quiero mover, me voy a transformación y elijo con un doble clic o arrastrando que quiero moverlo. Aquí ya hay una serie de opciones para que, dependiendo de su ancho, de sus divisiones y demás, nos haga esa repetición correctamente. Si yo este elemento, que es donde está el número de distribución, donde hago un doble clic para que lo veamos, está diciendo que va a hacer 10 elementos y si no tiene ningún tipo de conexión, pues serán 10 y un inicio de 0. Pero si tiene algún tipo de conexión, pues se verá gestionado por esas opciones que estamos diciendo. ¿De acuerdo? Entonces, si lo uno con la transformación, lo que hace es repetir los elementos. 10 o los que esté tocando, o los que nos estén, todos iguales. Todos iguales. Ahí están, todos iguales.
Muy bien, esto lo podemos colocar donde nosotros queramos. Por cierto, los elementos, si este elemento que acabo de traer aquí, mover, está aquí, y le digo que se agrupe, puede agruparse como un solo elemento o que se agrupe o se mejor añada a la agrupación de que modificación, pues al decirle modificación, pues formará parte del apartado modificación, que cuando yo lo traiga aquí, pues aparecerá así. Ya forma parte del grupo y cuando yo lo mueva, lo moverán todos los elementos y podré gestionar fácilmente mi modelo. ¿Mm? Vamos a continuar con esto porque creo que vamos a conseguir un buen resultado. Voy a decirle que también haga una escala, una transformación de escala, donde vamos a decirle que con esta parábola que tenemos aquí, vamos a decirle que nos lo una y que además sea la segunda transformación que hace. Bueno, ha habido un cambio y está haciendo que una de las caras, con estos datos de ondas que aquí aparecen, que son las que determinan esa parábola, nos vaya haciendo ese elemento. Vamos a decirle aquí OK, y así vemos lo que nos está haciendo. Archicad hace la gestión, nos lo guarda, lo incrusta en nuestro modelo. Por cierto, biblioteca incrustada, pero en cualquier momento lo podemos sacar fuera desde la gestión de la biblioteca incrustada. Nos guarda el objeto, nos avisará de que está en ahí está, ya está preparado, le decimos OK y ahí ha cambiado. Evidentemente me mantiene, aunque en las opciones primarias es el rojo, él tiene modificado de forma manual que sea color azul. Que este objeto se va a comportar gráficamente de forma muy potente. Es decir, nosotros podemos seguir diciéndole que desde aquí tenga no tenemos que aprendernos sus medidas. Podemos hacerlo desde aquí mismo. Ahí lo vemos, donde entramos en sus definiciones y efectivamente ahí aparece y podemos decirle que la distancia entre elementos no sea de 30 centímetros, que sea de 20 y nos lo modificará. Donde podemos decirle que la onda, alguno de los parámetros de esa parábola sean diferentes, vamos a decirle aquí pues 1, por ejemplo, y vemos cómo se modifica, o decimos que sea aquí 2 y vemos cómo se modifica. Y incluso podemos decirle aquí que esto en vez de 50 sean 20 y se modificará. ¿Afectando a qué? Pues a la parábola de nuestro modelo. Bien, pero esta parábola incluso haciendo distintas frecuencias de esa parábola, no tiene por qué ser un solo bucle o un solo periodo. Pero si nosotros, en este caso, no ha lugar a que tenga una parábola. Aquí lo que queremos es que se modifique e incluso se alinee con el sol cuando viene. Vamos a ver esto. Entonces, lo que hago aquí es decirle que lo modifico. Ya no voy a entrar más veces a salir, entrar, salir, entrar. Voy a tratar de explicar lo que vamos a hacer y enseguida creo que lo entenderéis. Mirad, lo que vamos a hacer es que, como no queremos esta parte de la parábola, nos vamos a deshacer de ella. Es decir, vamos a seleccionar los elementos que afectan a la parábola, lo vamos a borrar y vamos a decirle aquí que todo esto de la escala no lo queremos. Nos quedamos con la parte de la repetición. Lo que sí quiero es que mi modelo se rote. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos al apartado rotación en Z y vamos a decirle que se rote como primera transformación y que luego se repita. Si yo aquí el ángulo le digo que sea, en vez de 0, le digo que esto sea 45, pues en teoría se tienen que rotar a 45 grados. Bueno, pues siguiendo con la parte de GDL, si yo en vez de decirle continuamente que esto esté visualizado y le diga el ángulo, que podría ser, ¿de acuerdo? Yo podría decirle que esto se visualizase, pero ¿dónde voy a decírselo? Pues voy a decirle que el ángulo, tenemos aquí las opciones de longitud, ángulo, lo arrastro y le digo que se conecte el ángulo que yo le diga. Vemos aquí cómo yo puedo decirle que el ángulo sea. Y si yo entro aquí y le digo que esto es true, pues aparecería el ángulo. Y le podría aquí ángulo o lo que fuese, ángulo de giro de mi modelo. Le decimos aquí OK y ya tendríamos la oportunidad de ir girando dentro de las definiciones del objeto. Bastante sencillo, bastante asequible. Pero me obliga a decirle que no está mal, que está muy bien. Me obliga aquí a decirle que el ángulo sea el que quiera. Y si yo quiero que sea
conforme el modelo esté orientado o según venga la luz del sol, si yo hago un alzado o una perspectiva en 3 dimensiones, bueno, pues hagamos eso. Las globales las hemos tenido siempre dentro de GDL y en este modelo también tenemos globales. Si yo entro en definición, las globales que podemos recoger son, aquí lo vemos, proyecto, longitud, latitud, pues yo le digo, mira, lo que me interesa es el acimut del sol. ¿Eh? Y entonces le digo aquí, bueno, aquí podría decir orientación del sol, lo que fuese. Esto lo aparto y le digo, mira, esta es la orientación. Claro, ahora va a coger la orientación del sol de la vista que yo tenga, pero va a alinearse con la orientación y va a entrarme todo el sol. Pues no, quiero que esté justamente contrario, ¿no? Perpendicular. Pues vamos a decirle que lo que yo quiero en este caso es una resta, ¿no? Una resta, una sustracción. Quiero que este elemento, vamos a decirle aquí que lo desconecte todas. Vamos a decirle que este elemento se conecte y que le he conectado la A, con lo cual será el valor que le dé la global, y aquí le voy a decir que menos 90 grados para que se ponga justamente perpendicular. Si le decimos aquí OK, ya debe hacer esa opción. Pero antes de eso, por supuesto, tengo que decirle que el ángulo es ese. Y esto me sobra, ya no tengo que decírselo yo, así que lo borro. Esto lo puedo gestionar aquí, diciéndole lo mismo, que al ser una global, pues que lo agrupe en el grupo de parámetros y lo organizaré como yo quiera. Aquí también le puedo decir que lo agrupe en la opción de modificación y me lo agrupa. Muy bien, pues creo que lo tengo. Le digo aquí, OK. Bueno, podía ponerle un marco, un elemento, un riel, cualquier cosa que a mí me viniese bien para que esto se gestionase. Le decimos aquí, OK, hace la gestión y vamos a ver si esto es cierto o no es cierto. Está guardando el objeto y yo le he dicho que recoja la información del elemento. Muy bien, ya está preparado y aquí de pronto hace un giro. ¡Ay, no me he dado cuenta! Es enorme el ancho de estos elementos. Mal. Parece que sí se ha girado. Ahora le echaré el vistazo de cómo se ha girado, pero necesito corregir algo que no me he dado cuenta, que es que como le quité esa parte, pues vamos a dársela. Mirad, me voy aquí, ya no acabo. Decía que no iba a venir más, pero lo olvidé. Vamos a decirle aquí que una longitud necesito para mi ancho. Ahí traigo el elemento longitud y le digo que este bloque, aquí en ese apartado, ahora ya podré decirle aquí, ahí veis cómo le puedo quitar. Bueno, aquí esto es importante. Le voy a decir que los pasos sean de 5 en 5 centímetros, ¿verdad? De 5 en 5 centímetros. También se lo podía poner como true. Esto es evidente. Y aquí vemos cómo puedo, veis que crece uno al otro. Bueno, pero si es muy ancho me va a perjudicar, con lo cual lo que necesito es que si tengo aquí una opción de distancia entre elementos, pues que sea la opción de distancia entre elementos, con lo cual lo que hago es, esto no quería moverlo, lo que hago aquí es, a ver, que está ahí esta opción, es que la distancia entre elementos no solamente afecte a la adicción, sino que haga, perdonadme que he hecho un zoom y no se ve, he hecho un zoom para que no dejase de marcarlo, aquí lo estamos viendo, como esa es la distancia que yo quiero. Es decir, la distancia entre elementos también sea el ancho de los elementos. Este me sobra. Era una opción que explicaba y que no quería dejar de explicar, pero ya no la quito. Muy bien, pues vuelvo a decirle OK. Y ahora, a ver qué ocurre. Necesito que la orientación sea buena y necesito que el ancho sea bueno. Entonces vemos que se actualizará el objeto. ¿Vale? Le decimos OK. Efectivamente, ahí lo tengo. Si le digo aquí que la distancia entre elementos no sea de 20, sino que sea de 30, pues lo que hará o debería hacer es que no solamente los separa, sino que los hace más grandes. Y no solamente los hace más grandes, sino que si yo me voy al apartado de tipo de proyección donde tengo el azimut del modelo y le digo que viene desde aquí el sol y le digo OK, si le digo que restaure la vista, vemos cómo se giran de forma automática. Perpendiculares para que la luz del sol no entre en mi muro cortina. Perfecto. Muy sencillo, fácil. Páramo me
da opciones de GDL bastante potentes de nuestro modelo. Y, por supuesto, si me voy a la planta, allí debería aparecer mis elementos girados en el ángulo que la vista le está diciendo a Archicad. Efectivamente, muchas opciones que Archicad incorpora a 24, ya me he ido a 1 hora, estamos en 1 hora, quiero explicar lo de BeamCloud, pero no quiero dejarme cosas, aunque sean contadas muy rápidamente del modelo. Mirad, una de las opciones que hemos tenido es para mandar la información a colaboradores a través de Excel era la opción de que las propiedades se exportasen. Una de las propiedades que tiene mi listado, en este caso el de los ladrillos que utilizamos para hacer el cálculo de los palés y demás, ¿os acordáis? Bueno, si no lo recordasteis, tenemos en YouTube y en nuestra propia página tenéis estas presentaciones donde podéis verlo. Entonces, él se nutría de información de las dimensiones de los ladrillos para calcular toda esa parte a través de una propiedad que estaban todos los elementos listados. Entonces, yo puedo o no puedo saberlo, con lo cual, sí, yo le digo archivo, le digo porque a lo mejor la persona que me va a dar el presupuesto, la persona que va a surtirme, la persona que conoce la fachada, cualquier persona que no sea yo, que tiene que elegir esta opción, me lo puede decir. Si yo exporto estos valores y le digo que estos se guarden como, vamos a poner aquí AC24, ahora en principio, le decimos guardar, vemos que está y que lo guarde y lo abra, le decimos aquí guardar, se abre Excel y ¿qué es lo que me muestra? Pues me muestra nuestro Excel y fijaros, si elijo el muro 15, por ejemplo, y le digo que este muro 15, el volumen, vámonos aquí, el muro 15, este elemento, ¿veis? Aquí se mantienen las opciones, ¿verdad? Con lo cual, si las dimensiones son otras, yo podré decir que es el ladrillo, bueno, me podrán decir que es el ladrillo Monarch, se mantiene, todos los demás podrán cambiarlos o no, yo puedo o pueden cerrar el modelo y guardarlo, y cuando yo me vaya, o me lo devuelvan, mejor dicho, estoy haciéndolo todo yo, pero esto no olvidemos que es un flujo de trabajo que lo haremos coordinadamente con otras personas. Le decimos que importe y le decimos que coja el AC24 y le digo abrir y entonces vemos cómo aparecen los elementos y ahí ya aparece el ladrillo Monarch que va a gestionarse con todos sus elementos. Es decir, ok, y ahora cuando lo vea aquí ya no aparece ese ladrillo. Ahí está apareciendo el que han elegido exteriormente. Con lo cual, los Excel, ahora en los elementos desplegables, tienen estas opciones. Muy potentes, muy potentes. Bueno, muy versátiles, muy eficaces, siempre. Objetos de biblioteca. Bueno, incorporar siempre objetos de biblioteca está bien, pero fijaros qué diferencia tan válida puede. Ahora, visto así, a lo mejor no, pero fijaros, si hablo de rehabilitación y le digo que me enseñe el estado existente, claro, hay una diferencia importante de objetos. Los objetos ahora de Archicad son muy paramétricos, con muy buen acabado, muy actuales. Bueno, no todos, la colección de objetos que se han incorporado. Vemos estos los que teníamos en Archicad 23 y anteriores, y este es el estado planteado, donde este objeto de biblioteca, que además no solamente entraremos a ver todas sus opciones, ¿no? Hay muchos objetos de biblioteca, podéis ver cuáles son los nuevos objetos de biblioteca, pero con muchas opciones de modificación, como siempre hemos tenido, pero modificaciones también muy gráficas. Es decir, si yo clico aquí, vemos que modifico su ancho, su largo, muchas opciones y lo puedo hacer en la planta igualmente, ¿verdad? Si clico aquí, ahora las opciones son diferentes, será un estirado. Si clico aquí, también serán diferentes, será otra modificación. Bueno, objetos de biblioteca no solo actuales, sino bastante paramétricos. Este objeto es nuevo, este objeto es nuevo, este objeto es nuevo, este objeto son nuevos, ¿vale? Y una diferencia muy importante con los anteriores. Se ven así, o sea, si no los recordamos, si no los vemos, no somos tan conscientes de la diferencia que hay. Es verdad que si queremos hacer un render y vamos a programas de renderizado, pues tendremos objetos también para poner, pero esta opción es muy importante.
Decía que podemos hacer comprobación del modelo físico y analítico. Ya hemos visto parte del modelo físico, perdón, analítico, y ahora podemos ver el modelo analítico. Mirad, aquí podemos ver la calidad del modelo físico. Cuando hacemos clic, nos va a decir qué cosas queremos tener en cuenta. Fijaros que he deshabilitado casi todas. ¿Por qué? Pues porque no quiero ahora, porque no soy especialista en estructuras y porque no quiero que las opciones entre la proporción entre el pilar del ancho y el alto, de las distintas opciones, veis aquí, del núcleo, o que aquí como las luces con el canto, bueno, estas opciones sean que podríamos, que podríamos. La más clara es sin conexión con el módulo, con el núcleo, ¿verdad? Es la más habitual. O que los elementos están muy cercanos unos a otros, que podríamos echarle un vistazo. Entonces, sin conexión del núcleo, yo le pido comprobar, hace la comprobación y a ver qué aparece. Pues aquí está. Todos estos elementos están sin conexión a núcleo. No es que esté mal, es que a lo mejor está premeditadamente hecho así, pero me está avisando. Entonces yo me voy a por el muro 0 y el muro 43, que me dice que no se conectan entre sí, le hago un clic y aquí Archicad me lo enseña. Y te dice, a ver, aquí tienes estos dos elementos que no veo muy bien, le digo que me enseñe los elementos seleccionados y me dice, estos dos elementos. Se tocan ahí y como consecuencia de que se tocan, dice, oye, pero los núcleos no están unidos. No, es que es el forjado el que los une entre sí, porque además se corta en cada forjado para que se descarguen, con lo cual no ha lugar, no necesito todo esto. Perfecto, si no lo necesitas, ningún problema. Vamos a llegar a decirle que todos estos elementos es excesivo lo que me está haciendo. Le decimos aquí que no, le digo que lo borre, me borra todas estas opciones, le digo que me muestre todo el modelo en 3 dimensiones, de nuevo, me muestra todo, y sí que le puedo decir que me haga una gestión de los muros de alguna planta, por ejemplo, ¿vale? Cómo están conectados entre sí, si están conectados bien, si no están conectados bien, pues eso sí lo puedo hacer. Vamos, me interesa, porque es selectivo. Es decir, yo ahora me voy a buscar y seleccionar, ¿verdad? Y le digo, a ver, cógeme atributos de este muro y me dices cuál es su piso. Vale, digo aquí borrar todos los de piso de origen, entro aquí, piso origen y planta primera. Pues seleccioname todo lo de la planta primera. Estoy seleccionando todos los muros de la planta primera. Bueno, no he discriminado entre los de peto y demás, ninguno. Y ahora le digo que me haga esa verificación. Pues nada, le decimos que me lo mire. Efectivamente, si los elementos están al núcleo, por si me interesa corregirlos. Y aquí me dice, pues sí, todos estos. ¿De acuerdo? Voy aquí y le digo, pues seleccioname este. Y entonces me dice, me habla de esos dos. Aquí me dice, pues los núcleos deberían estar conectados o no. Esto yo puedo determinar si es correcto, lo podría corregir haciendo que fuese más, se conecten entre sí, seleccionando, ¿no? Y cortando, control, clic contra este. Pero, y esto es donde quiero ir, algunos de esos elementos son interiores, como es el caso, aquí lo estamos viendo. Abrir. Pues no, quería irme a estos interiores, dejadme que hago esto, ahora sí, muestro todos, mostrar todo en 3 dimensiones. ¿Y por qué? ¿Cuál es la peculiaridad de mi forma de trabajo o de cómo yo he trabajado para que estos elementos estén vinculados o no entre sí? A ver, aquí no. Quiero que se vea, estoy haciendo clic en varios para que vea, aquí está, mirad. ¿Por qué he venido haciendo clic en cada uno de los elementos? Pues para esto, es decir, cuando yo me voy a verlos solamente a esos, vemos que aquí me dice, te estoy avisando de que estos elementos, el núcleo no se conecta. No, pero está bien conectado, está perfectamente bien conectado y me dice que no. Si yo le digo aquí que me enseñe el modelo, que me enseñe el modelo de núcleos solamente, vemos que no se conectan. Ya, pero es que esto es premeditado por mí, me estás avisando, me parece bien que me avises, pero es que este muro
que voy a abrir el compuesto, tiene dicho que el ladrillo macizo es el que es núcleo y que el ladrillo hueco no es núcleo. Entonces me estás avisando de algo que efectivamente podía ser un error, pero no lo es en este caso, con lo cual me avisas, perfecto, pero soy yo el que determina que esto esté bien o esté mal. Pero es una manera muy potente de saber si los elementos están conectados y sobre todo porque el programa nos avisa a nosotros. Vamos a cerrar aquí de nuevo. Vamos a terminar. Comprobación del modelo. Bueno, el modelo físico iba a repetirlo, pero ya no ha lugar. Vámonos a la parte del... porque nos quedamos sin tiempo y quiero, si bien siempre me extiendo, quiero cumplir la hora y media más o menos con la parte de Bing Cloud y en otro seminario, en otra presentación, explicaremos más cosas, ¿vale? Vamos a hacer que vuestra agenda no se extienda más y os quedéis sin ver parte del modelo porque yo me extienda. A ver, importante. Teníamos ya de distribuidores externos la opción de poder recoger información de RVT y RFA, ¿de acuerdo? Nuestro modelo, guardar como, puede ser exportado a RVT, ¿verdad? Aquí lo tenemos, a archivo RVT. Entonces podemos guardar nuestro modelo a la versión de Revit 2018, creo recordar, 2019, no sé ahora cómo se encuentra, no he tenido el tiempo de poder hacer la práctica, en este ordenador no tengo Revit, pero podemos guardarlo con las definiciones que nosotros determinemos a ese modelo de Revit. Siempre de cara a llevar toda la información de metadatos es mejor la opción IFC, pero de cara a gráficos tendremos esa opción. No solo eso, evidentemente, sino que en el apartado de objetos podremos importar los objetos RCA como objetos GDL. Y además, también en el apartado de contenido externo, en gestor de módulos vinculados, también podremos elegir que queremos, dejadme aquí cancelar, módulos vinculados, ups, no aparece porque no estaba en la planta, le decimos que colocar vínculo y en colocar, porque me has hecho... colocar vínculo aquí, de seleccionar módulo y en seleccionar módulo le podemos decir desde archivo y elegir el qué, un RVT. ¿Vale? De esta manera podremos gestionar los modelos de Archicad mucho más sencillo, con los datos incluso de objetos descargados del fabricante, con metadatos de objetos y demás. Muy bien, pues vámonos a la parte del Bing Cloud para ver un flujo de trabajo que creemos que es muy potente. A ver, Bing Cloud, me voy a ir aquí al navegador, voy a irme a gestionar el Bing Cloud. Aparecen, Bing Cloud Basic se mantiene exactamente igual. No hay ninguna diferencia, no hay ningún aporte. El Bing Cloud es el que recoge los aportes que vais a ver a continuación. Donde aparece ahora un concepto que es el proyecto Bing Cloud, o proyecto TeamWork, mejor dicho. El proyecto TeamWork tiene la oportunidad de soportar ficheros TeamWork y más ficheros, desde PDFs, pasando por IFC, XLS, como estáis viendo, pero muchos más, imágenes, ficheros propios PLN, MOD, DXFs, PDFs. Podemos hacer una estructura de carpetas dentro del Bing Cloud para poder gestionar estos distintos objetos. Con lo cual, tendremos un administrador total de la información y podremos incluso verificar versiones de estos. Es decir, si hay alguna versión, podremos determinar cuál es la versión última para que todo esté correcto y demás. Bueno, a manera explicativa, vamos, listada, ¿no? Enumerada. Por supuesto, hay muchas cosas. Insisto, el Bing Cloud Basic se mantiene como está. Vamos a irnos a esta parte de Bing Cloud. Conectado a ese Bing Cloud que habéis visto, administrándolo, tengo a un usuario que es Ana, donde voy a estar yo haciendo las veces de ella, y un usuario que soy yo, José Juan Márquez, donde tengo el mismo modelo que hemos visto hasta ahora. Yo estoy trabajando aquí en la planta primera y quiero que me avise cualquier cambio que haya en mi modelo de las cosas que yo quiero que haya. Esto se llama
seguimiento de cambios. El seguimiento de cambios está disponible para BeamCloud. Y el seguimiento de cambios podré gestionarlo de distintas maneras, como una suscripción a cambios. Es decir, yo puedo abrir una nueva suscripción donde le digo, a ver, por criterios, por criterios. Si le digo aquí, OK, pues entonces aparecerá esta nueva suscripción que por criterios le diré, a ver, si el modelo, esto es como buscar y seleccionar, ¿no? Todos los elementos o no, solamente los muros y dentro de los muros en tal capa, en tal sitio, en tal piso, me avisas de cambios de geometría, de la planta y sección y quien lo haya hecho, cualquier colaborador o no, un colaborador concreto. ¿De acuerdo? Esto lo puedo yo gestionar a mi criterio y como yo necesite. Vamos a borrarla porque yo ya he creado aquí algunos donde se explican que esta es por criterios, donde hay otra que es por elementos seleccionados, donde yo puedo arrastrarlos y donde también puedo hacer uno por atributos de los elementos. Bueno, no lo he explicado bien. Las opciones serían criterios, elementos seleccionados o datos del proyecto. ¿Veis? Estas son las distintas suscripciones que puedo hacer. Vamos a aplicarlas. Entonces, ¿y para qué sirve? ¿O cuál es su intención? Mirad, yo tengo aquí que si me cambian los muros cortina, no dejen de avisarme. Soy yo el que conoce bien los muros cortina, no quiero que nadie los modifique y me he dado cuenta de que quiero alguna cosa más. Necesito que en planta sótano, si alguien modifica mis muros de sótano, me avisen. Entonces, ¿qué hago? Me voy a la herramienta muros, cojo los muros de sótano y con los elementos de muros de sótano le digo añádelos. Los muros de sótano, si me los modifica, ¿quién? Pues puedo decirle que cualquiera, ¿veis? Cualquiera me los modifique o, como veis aquí, puedo decirle que específicamente un grupo un equipo de usuarios. Este concepto de equipos se añade también en el BeamCloud a los roles, es decir, aquí en proyectos aparece usuarios y en usuarios, como veis, aparecen Ana, por ejemplo, que forma parte del proyecto de oficinas, arquitectos. ¿Veis? El proyecto, ¿qué es esto? Pues me voy aquí al proyecto que toque, porque cada proyecto puede tener su propio grupo de usuario. Es decir, me voy a vivienda 24, que es donde nos encontramos, y en vivienda 24 le voy a decir que, perdón, aquí le digo que los equipos que hay, ¿veis? Es un equipo que se llama arquitecto externo y que es Ana, que forma parte de él. Es decir, podemos en cada proyecto Teamwork tener distintos equipos. Arquitecto paisajista, arquitectos y formar partes unos u otros de ellos. Con lo cual, no son roles, sino que es equipos que afectan a roles y afectan a usuarios. Sigo. Entonces, yo decía que tengo aquí una suscripción donde cualquiera que modifique los muros, donde cualquiera que modifique todos los elementos que estén en la carpeta, en la capa estructura de muros o cualquier elemento que se modifique un piso. Cualquier elemento que se modifique un piso. Bueno, pues nada, le decimos aquí aplicar, lo mantengo y le digo aquí que lo cierre. Me voy al apartado de, o mejor dicho, al entorno de Ana. La diferencia de Ana y mía es que este es el color así como sepia y este está absolutamente blanco. Bueno, pues Ana está trabajando en el sótano, efectivamente. Bueno, yo aquí, antes de nada, me voy a irme a mi planta, a seguir trabajando con mi planta primera, que estaba trabajando aquí en mi planta primera. Y aquí me voy a la parte de Ana, donde Ana selecciona los elementos, este elemento. Fijaros que los acabo de seleccionar, no he hecho reserva y hago un clic. En cuanto hago un clic, Archicad BeamCloud, en este caso, se da cuenta y me dice que lo puedo modificar haciendo una reserva inmediata. Bueno, pues nada, lo voy a colocar, voy a mover esto hasta aquí. Lo he movido a sentimiento, sin más. Voy a hacer algún cambio más. Voy a coger atributos de este, voy a colocar aquí un tabique hasta aquí y voy a coger atributos de esta ventana, de esa puerta, perdón, y la voy a colocar aquí. Estos son los cambios que quiero presentar. En condiciones normales hasta ahora sería enviar, que voy a hacerlo, y quiero
y comentar. Antes lo comentaría, ahora creo que no va a ser necesario. Vamos a verlo. Mirad, yo lo que hago así es decirle que envíe cambios. Y lo más rápidamente posible me voy a ir a la parte a mi parte, a la parte de José. Enviar cambios y me voy aquí, aquí. Y de forma inmediata, suscripción 2. Hago un clic y me dice, a ver, te han modificado elementos. Ups, esperad que me voy al otro lado. Te han modificado elementos. ¿Qué elementos? Pues te los ha modificado. ¿Puedo decirle que me diga quién me los ha modificado? Pues dime, el usuario que me los ha modificado, me lo pones el primero, ¿vale? Aquí. Y hago clic. Y dice, pues Ana te ha modificado estos muros, que los tienes aquí. Su geometría ha cambiado. Yo puedo decirle que me diga no solamente esa geometría, sino también su origen, el piso donde se encuentra y la clasificación de los elementos. Y entonces todo eso me lo irá listando de los elementos modificados, el muro, ¿verdad? Ahí lo vemos. Me está dando toda esa información que yo he pedido. Su clasificación, bien. ¿Lo recibo? Lo recibo o lo recibo. Tengo opción de recibir cambios y luego comparar o enviar, recibir y luego comparar. Pues nada, voy a decirle que enviar y comparar. Y esto, ¿veis? Ahora lo hace de forma automática. No tengo que decir que también podría. Lo hace de forma inmediata. Entonces, me da la comparación y me dice, a ver, te lo cuento. Comparándolo en esta vista, bueno, yo podré elegir la vista, por supuesto, porque tenemos ahí el gestor y ahí lo estamos viendo. Entonces, ya me está dando aquí los elementos modificados, pero lo vemos de nuevo. Acerco aquí, donde voy a decirle que no quiero ver el modelo, ahí, y donde me enseña mi diferencia. ¿Vale? Entonces, de los elementos que yo tengo suscritos, solo de los elementos que yo tengo suscritos, que es de lo que me está informando. Yo puedo decirle aquí que por suscripción o todos los elementos 3D. Entonces, hará de la suscripción que fue el aviso o de los elementos, ahí lo estamos viendo, de los elementos del modelo físico. Ahí estamos. Entonces, veo ahora lo hará, la diferencia entre la suscripción son los elementos que yo he dicho, cuando alguien cambie esto, que me avise. Y además le puedo decir, no, y compárame no solamente los elementos suscritos, sino todo lo que aquí está apareciendo. Y a partir de aquí yo puedo o decirle crear una incidencia con todo o una incidencia parcial, ¿no? De decir, bueno, pues, ¿qué es lo que necesito? Si no me gusta ninguna la solución que ha hecho, pues ninguna. Si le digo, pues muévelo 50 centímetros, que la han movido a ojo o lo que yo quiera. ¿Cómo gestiono todo esto? Vamos a hacer una incidencia, aunque sea ya rápida para no extendernos en tiempo. Mirad, de todos los elementos, los modificados, vamos a crear desde aquí mismo una incidencia. Entonces, le voy a decir que revisión, ¿no? Revisión de datos, de envío. Revisión de envío. Puedo crear una sola incidencia, a ver que quito, esto me está ahí. Crear una sola incidencia o cada elemento en una incidencia. No, una sola incidencia para todo. Al decirle OK, aquí lo estamos viendo, tengo el administrador de incidencias que me dice, pues mira, te lo cuento, te han modificado estos elementos, se han creado uno nuevo, ¿no? Aquí, bueno, tengo el eliminar porque de momento hasta que yo no valide esto es eliminar, no es un elemento nuevo. Este muro, que lo puedo seleccionar aquí, vamos a hacerlo aquí para que se vea más claro, ese muro, ese elemento para mí es eliminado, es a eliminar. ¿Por qué? Porque aunque yo recibí los datos, puedo no estar de acuerdo con lo que me ha enviado, ¿vale? Puedo no estar de acuerdo con lo que me ha eliminado. Entonces, yo esto lo gestiono, voy a abrir ¿veis aquí? Revisión, bueno, se queda aquí el área de trabajo y le digo, a ver, que todavía estoy mirando esto, no tengo claro que esto sea válido, con lo cual estos elementos le digo que lo elimine, no quiero que haga esto, no quiero que lo haga, no me parece buena solución, así que acepto el eliminarlo, acepto. ¿Vale?
bueno, algunos elementos reservados por otros usuarios, le digo que, bueno, que sean solicitados, pues lo solicita. Ahora me voy a, bueno, esto solicitar, me da la vista, me voy a ir al otro lado. Esto no es, no siempre tenemos que hacerlo, pero en este caso otorgo y me voy de nuevo al otro lado. Vale, otorgado, le digo mover a completado. Vale, y ahora es cuando le digo que aceptar. Bueno, estas opciones de aceptar o no las puedo eliminar sin más o aceptarla o no, porque yo puedo comunicarme de muchas maneras. Le voy a decir aquí aceptar y ya no están esos elementos. Vamos a verlo ahora porque además, fijaros, yo le puedo decir aquí que estos elementos se muestren en la planta. Vamos a dejar que se gestione. A lo mejor le he dicho antes de tiempo de aceptar esa parte y ahora está gestionando ese eliminado del elemento, pero no importa, vamos a decirle, a dejarle que lo gestione. Entonces lo que pretendemos es que lo veamos en la ventana 3D y en la ventana de planta donde yo me encuentre para que me enseñe, como si de un tratar y referenciar se tratase, los elementos que yo estoy dispuestos a verificar o de eliminar o no. ¿Veis? Ahora vuelve a aparecer, no aparecen mis elementos, ahí los tengo, porque yo no le he aceptado el cambio, no le he aceptado el cambio. De hecho, aquí están resaltados los elementos, no le he aceptado el cambio y no aparecen los elementos, ni aquí, ni ahora aquí cuando me vaya al comparar, vemos que aparecen, ¿veis? Esos elementos, aquí le voy a decir que no sean, bueno, aquí podemos verlo en un lado, esto no lo he marcado, pero aquí es exactamente igual, aquí y aquí. Aquí unos y aquí otros. Al decirle aceptar, no van a ser recogidos e incluso le digo aquí, le puedo decir a Ana que esta revisión ya lo he cerrado, no lo he aprobado y le voy a decir que esto sea para Ana. Le digo que lo asigne, pero antes de asignarlo, si me he dado cuenta, voy a decirle que cancelar. Es una acción, sí, no, voy a decirle eliminar. ¿Por qué digo esto? Pues porque aquí este resaltado no quiero que aparezca en mi modelo, ya quiero resolverlo, entonces lo que hago aquí es esto, decirle que lo quite, no tengo ya ningún elemento resaltado y ahora sí se lo voy a asignar a Ana, donde le digo que no cambia, por ejemplo. Ups, aquí no cambia. Y una cosa que sí que no he hecho y que voy a hacer ahora, asignar, es que podía haber grabado una vista en planta o en 3 dimensiones de mi modelo, ¿de acuerdo? De mi incidencia. Muy bien, pues ya se lo he devuelto. Veis que reservado por Ana, me voy a la parte de Ana y en la parte de Ana dice, le ha sido asignada la siguiente incidencia, le digo aquí OK, le digo que mostrar, le digo que recibir y mostrar y entonces debo recibir, si no me he confundido, la incidencia y la corrección. Vemos aquí que efectivamente ha sido cerrado, me lo ha denegado, le digo que bueno, esto lo libere o lo borre porque ya está cerrada, aparecerá un histórico por supuesto de estos elementos, le digo que no, vale, pues lo borras, no necesito, lo quito aquí y le digo que esto lo cierre y aquí veo que efectivamente lo que yo mandé ha sido revocado absolutamente porque no ha lugar lo del cambio que me están haciendo. Y me lo dice la persona que tiene control sobre ello en cuanto a las opciones que podemos controlar. Por supuesto, podía haber revocado unas y no otras y haberle anotado unas y haberle dicho que esto lo revisamos pero esto no lo valides porque yo he hecho que todas las opciones fuesen en una sola incidencia, pero yo puedo crear tantas incidencias como quiera. Por cierto, las incidencias se crean también de forma individual, es decir, yo creo una incidencia y a partir de aquí empiezo a seleccionar elementos y le digo que este me lo resalte, pues le digo que le añade, lo resalta y veis, tengo una nueva incidencia que puedo decirle que, oye, revisa aquí, hago un comentario, revisa tal porque este elemento, lo que fuese. Bueno, pues
creo que he cerrado el tiempo claramente a la parte de hora y media. De las cosas que en este caso yo quería mostraros, de novedades en la práctica de Archicad. Ah, por cierto, aquí no me he dado cuenta de que este elemento, vamos a hacer que hace daño a la vista. Vamos a dejar que Ana, este elemento que ha sido movido, que está en el otro lado, ¿verdad? Pues nada, es que me hace daño a la vista el ver ese. Vale. Denegar. Y aquí mismo, esto ya lo hemos cerrado, así que le decimos que cierre el comparador. Aquí el comparador lo cerramos. Continuar. Y esta puerta que se ha quedado aquí mal porque he hecho alguna cosa incorrecta, la vamos a mover para que no haga daño a la vista. Vale. Entonces decía que por supuesto, las novedades son más. Aquí le queríamos poner práctica, una práctica más o menos elemental, pero que creo que es muy potente, de mucha eficacia a la hora de utilizar Páramo, a la hora de utilizar la conexión con métodos analíticos con programas de estructura. No olvidemos que esta parte de CIPE me parece absolutamente que puede ser muy válida. Y bueno, esta parte de Beam Cloud que hasta ahora Beam Cloud Basic y sigue siendo, puede ser únicamente para muchos usuarios, pero hay gente que puede ser, puede tener necesidad de control de todas estas opciones, más opciones que hay, por supuesto, de control, puesto que tenemos todo el organizador de incidencias y demás, lo hemos dejado, bueno, en una parte práctica y no hemos explicado todas las opciones. Esto en otros seminarios explicaremos más. Pues dejadme que mire las preguntas, ir dándoos las gracias por la asistencia, que espero que haya sido interesante, que no ha sido muy trabado y que haya sido lo más dinámico posible, que es siempre lo que quiero que veáis.